Ya, estamos grabando, ¿ya? En todo caso, recién estamos comenzando, así que para resumir, ¿ya? Para resumir, el contexto de prosperidad, de crecimiento ilimitado que se da en Estados Unidos y no en Europa, porque Europa fue muy afectado por la guerra, entonces obviamente Estados Unidos tenía mayor capacidad de crecimiento. La gente en 1920, en esa década, comienza a gastar mucho dinero, comienza a gastar en cosas que no necesitaban. Todo esto en el contexto del liberalismo-capitalismo, ya donde el consumo de bienes es sumamente relevante. Y decíamos también que a esta época se le conoce como los llamados o locos años 20, donde destacan algunas cosas como la vestimenta o el baile de la época, que es muy representativo de cómo la sociedad vivía. Ya no sé si Aníbal o Matías han escuchado alguna vez Charleston, por ejemplo. No sé si me pueden decir, ¿han escuchado esa música en alguna novela, en algún comercial? O sea, recuerdo haber visto una vez ¿cómo se llama esto? Una película que me había mostrado mi abuelo y que la gente bailaba así, de esa manera. ¿Ya? Y Aníbal, no sé si... Tendría que escuchar la música tal vez para acordarme. A ver, miren, voy a buscar, a ver si se puede, voy a colocarlo desde YouTube, ojalá que no vaya demasiado lagueado, si va demasiado lagueado lo sacamos nomás, pero probemos, ya voy a compartir pantalla entonces, espérenme, y ahí van a escuchar obviamente la música y ver la vestimenta, que es representativa obviamente eh, de la época y de cómo se vivía en la época. Vamos entonces a compartir acá. Allí se cambió la pantalla y vean y escuchen. Ya, allí entonces, no sé si pudieron escuchar o ver eh, lo que les estaba transmitiendo en la pantalla. Sí, 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 se ¿Sí? profe. logró apreciar. Ya, ¿qué les Sí, transmite, viste, se qué, escuchó. qué les transmite ese contexto? Como, ¿cuál es el estado anímico de las personas de acuerdo a esa música y al baile? De pura felicidad. Y también se logra apreciar, así como usted había mencionado antes, las vestimentas de la gente, todas así como muy formales y elegantes. Ya, muy bien, muchas gracias Matías. Y eso es lo que estábamos explicando recién, ¿ya? Por eso a esta época se le conoce como los locos años 20, como una época de mucha explosión, mucha alegría, mucho crecimiento, ¿ya? En ese contexto entonces vamos caminando hacia esta posterior crisis de 1929, cuando hablamos eh, de que las cosas están muy bien, va a llegar un momento donde eso eh, se puede ver, digamos, cuestionado, donde después de una época de tanto crecimiento va a haber un punto donde vas a dejar de crecer. Y eso es lo que ocurre en, en este contexto de la crisis del 29. En la década del 20 y al inicio de esta década comienza a crecerse, pero eh, a finales de la década, es decir, 1928, 1929, comenzaron a verse algunas irregularidades o cosas que daban cuenta de que iba a darse una crisis económica importante. ¿Cuáles son algunas de esas irregularidades? Primer punto, la sobreproducción de bienes. Creo que ustedes entienden perfectamente a qué se refiere esto. O sea, las empresas comenzaron a producir mucho más de lo que la gente necesitaba, sobreproducción de bienes, y la consiguiente baja de precios o
también en términos económicos, eso se conoce como deflación. En palabras sencillas, las empresas producen demasiado de algo y como producen tanto de eso, de ese producto baja su valor, ¿ya? Entonces, eh, después las empresas obviamente no van a ganar tanto. Esa es una de las irregularidades que explican por qué se llega a esta crisis. Un segundo punto es que este sistema económico que estaba en Estados Unidos y en parte importante del mundo, estaba más bien basado en lo que se conoce como especulación financiera, más que en cosas concretas, ¿ya? Ya vamos a explicar a qué se refiere esto de la especulación. De hecho, en el video que vamos a ver se explica más detalladamente, ¿ya? Eh, Además de un acceso masivo al crédito, es decir, las personas, sobre todo en Estados Unidos, pueden acceder al crédito de forma bastante fácil y no necesariamente teniendo las condiciones para poder después pagar esos créditos, lo cual va a traer una consecuencia para los que prestaron el dinero. Muchas de las empresas después terminaron obviamente quebrando. Otra de las irregularidades de la época y que explican por qué se llegó a la crisis fue el estancamiento de algunos sectores productivos, como los ferrocarriles, automóviles, agricultura, entre otros. Insisto, ya vamos a explicar después a qué se refiere esto de la especulación financiera. A ver, frente a toda esta situación, se produjo una caída del valor de las acciones en la bolsa de Wall Street. Cuando hablamos de especulación financiera, estamos hablando de que en el mundo se ha creado un sistema donde las empresas muchas veces se valorizan a través de acciones. Es como un pedazo de la empresa se le llama acción y eso se vende en esta bolsa de valores, ¿ya? Que es la de Wall Street, que es la más conocida. Entonces, el precio en general de las distintas acciones de las empresas cada vez fue disminuyendo más. Por lo mismo, las empresas cada vez valían menos. ¿Ok? Lo anterior, es el hecho de que las acciones vayan decayendo, provocó una corrida bancaria masiva. ¿Qué quiere decir esto? Las personas quieren vender sus acciones y retirar sus ahorros. Ahora, claro, si lo hace un grupo de personas, de una empresa, tal vez no pasaría nada mayormente grave. Pero pónganse ustedes en el caso de que prácticamente todas las personas que habían invertido en acciones quieran retirar todo lo que habían ahorrado. Eso evidentemente va a traer una consecuencia para el sistema, porque en definitiva ya no va a haber dinero que va a estar circulando, sino que la gente se va a llevar su dinero y por lo mismo el sistema va a caer. Esto generó un colapso de este sistema y comenzó o inició una profunda depresión económica, ¿ya? Eso es de forma general, ya vamos a verlo en el video en un ratito más, pero de forma general entonces tiene que ver con una especulación, es decir, la gente creía que una empresa tenía un valor determinado, por lo mismo compraba acciones por un precio determinado, acciones de la empresa. Después de esto se dieron cuenta que estas acciones cada vez iban valiendo menos y por lo mismo todos los que habían comprado comenzaron a querer retirar sus ahorros y esto provocó que el sistema colapse. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias socioeconómicas de esta crisis? El estancamiento de la producción en varios sectores, como los que mencionábamos anteriormente, los ferrocarriles, los automóviles, las industrias, la agricultura, todos esos rubros comienzan a verse afectados y obviamente no pueden generar trabajo. El cierre o quiebra de numerosas industrias de diversos rubros. No fue que solamente estas empresas no produjeron trabajo, sino que derechamente tuvieron que cerrar y dejaron a miles de personas a nivel mundial desempleados. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál es una consecuencia inmediata del desempleo? ¿Qué pasa si en un país comienza a subir? Pobreza. Ya, muy bien Aníbal, la pobreza. ¿Ya? Y por lo mismo esta situación, este hecho es tan conocido porque generó una pobreza a nivel mundial muy significativa.
Y alguna vez nosotros comentamos que Chile, en esta época, había sido uno de los países mayormente afectados por esta crisis económica. Ahora, no sé si alguno de ustedes dos recuerda eso. ¿Recuerda por qué Chile fue uno de los países más afectados por la crisis del 29? Sí, por la baja valoración. Si no me equivoco, el salitre bajó también ¿Mm? y eso provocó también, como se podría decir, un estancamiento en Chile. Y ahí recuerdo que también vimos la perspectiva de Chile en cuanto a la caída de la bolsa de Nueva York. Exacto, exacto, muy bien Matías. Y sumado a lo que menciono, obviamente, el hecho de que ya el salitre en sí venía en un proceso de decadencia y con esta crisis se agravó mucho más todavía. Mencionábamos recién que hubo un aumento considerable de la población cesante, obviamente se elevaron los porcentajes de pobreza y lo que provocó una desigualdad económica bastante importante y de varias manifestaciones sociales. Les pregunto a ustedes, esto de la crisis del 29 y del colapso de este sistema económico, ¿qué cosa trajo como consecuencia para el mundo, más allá de la pobreza, como consecuencia y que también es un hecho que después explica el inicio de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué cosa surge a partir de esta crisis del 29? Una recesión económica. Sí, es una recesión económica, pero yo les pregunto desde el punto de vista tal vez como social, Ah, eh, ya en cuanto a, por en cuanto ejemplo, a pensamiento. lo ¿Cómo? que yo recuerdo en cuanto a pensamiento, ocurrió un sentimiento nacionalista en cuanto Ya, a esos años. exacto, y que obviamente llevó al surgimiento de los totalitarismos, del fascismo, del nazismo, que lo vamos a ver después de este tema, ¿ya? Todo está ligado, pero esta crisis, una de las tantas consecuencias que trae, es esto que acabamos de mencionar, el surgimiento de nacionalismos y totalitarismo. ¿Cómo se comienza a dar solución a esta crisis ya de 1929? Bueno, la solución comienza en general en Estados Unidos. Eh, bueno, antes de llegar a la solución o alguna de las otras consecuencias, es un descrédito de este sistema, o sea, la gente no pierde la confianza en este sistema capitalista y liberal que se había vivido, se fortalece el rol de un Estado más activo. Y aquí se aplica concretamente esto del New Deal. ¿Qué es esto del New Deal? Significa nuevo trato. Eh, Fue una especie de plan estratégico que crea Estados Unidos, principalmente dirigido por el personaje que ustedes ven en pantalla, que es Franklin Roosevelt. Este presidente creó este plan, ya este New Deal, eh, y significa que el Estado en general va a invertir mucho en obras públicas y controlar lo que es oferta y demanda, esencialmente. Ahora, ¿por qué va a invertir mucho en obras públicas? Porque si tiene que invertir en obras públicas va a significar que primero van a mejorar su infraestructura como país, como nación, pero aparte de eso, porque van a crear miles de empleos. Y si hay empleo, dejamos de tener esta pobreza. Entonces, ese fue como el plan que se ideó en Estados Unidos y que Franklin Roosevelt logra aplicar en Estados Unidos. Y de esa forma comienza a darse como una respuesta, a una solución a esta crisis económica de 1929. ¿Quién es el que postula eh, esta teoría o esta idea relacionada económica? Es John Keynes. De hecho, a este sistema después se le conoce como el keynesianismo, que es como la participación del Estado de forma activa, pero a la vez también dejando espacio para que los privados puedan dirigir o crear sus propias industrias o fábricas. Algunas de las consecuencias a nivel mundial, eh, ya lo mencionábamos delante, expansión de los efectos económicos como el desempleo y la pobreza. No solo fue en Estados Unidos, por eso es importante y por eso es tan conocido este hecho, porque no solo se dio en este país, eh, y el fortalecimiento de sistemas económicos y políticos alternativos al liberalismo. Y lo hablábamos delante, lo mencionaba Matías, el surgimiento de muchos nacionalismos, de la exacerbación
de estos nacionalismos o totalitarismos. En Alemania acelera la llegada del nazismo al poder. Muchos de estos líderes de los totalitarismos comienzan a utilizar esto de que el sistema liberal no funcionaba, no había dado resultado, porque a la vista estaba ahí la crisis económica que se había dado, que había surgido en ese instante. Otra de las consecuencias que trajo esta crisis, se fortalece el rol activo del Estado, ¿ya?, en distintas partes del mundo. En Chile, llegamos a lo que es el fin de la época salitrera, ¿ya?, aceleró el fin de esta industria, y se genera en nuestro país particularmente un periodo de inestabilidad política, ¿ya?, que termina con un gobierno de Arturo Alessandri. En todo caso, este ya es tema que vamos a ver después más detalladamente. Ya ahora es importante que ustedes conozcan entonces que una de las consecuencias fue que el Estado ahora en distintas partes del mundo participaba de forma más activa, y que en Chile particularmente se pone fin al ciclo del salitre. Miren, ahora vamos a ver el video que resume y explica lo que estábamos comentando recién, y después vamos a dar espacio para dudas o preguntas, ¿ya? Así que comparto pantalla nuevamente. Déjenme abrir el video. Ya, comparto y ahora sí. ¿Dónde está? Aquí está. Ya, ahí sí. Así que escuchen con atención, chiquillos. El crack del 29 fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos. Mucha gente se arruinó y lo perdió todo. A este crack le siguió una fuerte crisis económica, conocida como la Gran Depresión. En este vídeo os vamos a contar la historia que creíamos que nunca se iba a volver a repetir. Miércoles 23 de octubre de 1929. Los precios se desploman en el mercado de valores de Nueva York, la bolsa neoyorquina situada en el número 11 de Wall Street. Los inversores están sorprendidos y preocupados. Durante años, los precios de las acciones no habían parado de subir. A ese miércoles le sucedió el Jueves Negro. De repente, la bolsa de Nueva York se llenó de gente que en vez de comprar quería vender. Dicen que hubo gritos, llantos y empujones en el parqué. En las calles aledañas se congregó una gran multitud. Para entender el crack debemos retroceder una época. En 1919, los Estados Unidos habían emergido como primera potencia tras la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos estaba viviendo una etapa de su historia muy gratificante y placentera, que creían duraría para siempre. Eran los felices años 20. Las fábricas americanas producían productos para la vieja Europa. Para costear la guerra, el Estado había emitido unos bonos, llamados bonos libertad. Si pagabas por dichos bonos, el Estado te devolvería el precio de los bonos con intereses. Por primera vez, los ciudadanos vieron que podían obtener rentabilidades interesantes por sus ahorros. Así, Charles Mitchell, presidente del National City Bank, viendo que se acababa de crear un público con tendencia a invertir, decidió sacar al mercado bonos corporativos o acciones, y le dijo a la gente que eran inversiones fiables y con poco riesgo. Pronto, los bancos empiezan a sacar nuevos productos financieros, abriendo también el grifo para que la gente acceda al capital. Por primera vez se instala el compre ahora y pague después. El acceso al crédito era facilísimo y todo el mundo, desde el director de un banco hasta un limpiador de zapatos, podía endeudarse y vivir por encima de sus posibilidades. En esta expansión de crédito tuvo mucha culpa la recién creada Reserva Federal en 1922, bajando los tipos de interés a niveles históricamente bajos, hinchando una burbuja inflacionista e iniciando una borrachera bursátil. La bolsa, en aquel entonces, era un mercado en el que solo invertían expertos, muy restringido al público y se acomodaba como un mercado competitivo, rigiéndose a las leyes de oferta y demanda. En este punto, el mercado especulativo se abrió a todo el mundo. Todo el mundo quería su tajada. Mitchell abrió agencias de corretaje por todo el país. Eran lugares donde se podía invertir en bolsa. Se actualizaban los valores a cada segundo y era necesario acudir para poder comprar o vender. Allí se te proporcionaba un papel para dar validez a tu compra o venta, y este debía ser conservado. Y llegó al alcance de todo tipo de personas en Estados Unidos. La gente estaba encantada. Se creó un mercado alcista que parecía que no bajaría nunca.
En los años 20 se llegaban a obtener grandes beneficios con un capital pequeño. La situación se embelleció aún más por la venta de acciones a crédito. Si querías comprar acciones, pedías dinero prestado a un tipo de interés muy bajo. Total, en un mercado alcista, al vender vas a recuperar tu dinero y al final salías ganando. El mundo se endeudaba y las agencias permitían un apalancamiento 1:10, es decir, invertir una suma 10 veces superior a tu capital real. Se calcula que 2/3 partes de las acciones de Wall Street se compraban con dinero prestado. La bolsa sube o baja rigiéndose por la ley de la oferta y la demanda, es decir, de lo que la gente está dispuesta a pagar. Aquí la demanda crecía sin precedentes. En vista del gran beneficio que todo el mundo estaba obteniendo, la gente no le importaba cuánto pagar por las acciones, siempre y cuando subieran. Este exceso de demanda provocó que los valores creciesen y creciesen sin control. Fuese de la empresa que fuesen, no importaba por qué estaban subiendo, siempre subían. Por lo tanto, el precio de las acciones se empezó a inflar, alejándose de sus valores reales. Así es como se crean las burbujas. Paul Warburg, un banquero estadounidense, lanzó un aviso de la burbuja que se había creado y avisó de una enorme depresión, pero nadie le quiso escuchar, lo hicieron callar. Nadie escuchaba a las personas que querían pisar la realidad y la gente seguía envuelta en su sueño americano. Se continuó invirtiendo mucho y aumentando la burbuja. Hubo un momento en el que algunos inversores profesionales se dieron cuenta de que el mercado se estaba sobrecalentando. Los más profesionales y astutos se salieron, como Kennedy, el padre del que luego sería presidente de los Estados Unidos. Llegó a decir: si un limpiabotas sabe tanto como yo sobre el mercado de valores, tal vez es la hora de que yo lo deje. Así llegamos al punto máximo y de inflexión de la burbuja. La tendencia de los valores se iba invirtiendo levemente. El mercado se había vuelto más volátil y el malestar aumentaba. Toda la burbuja se provocó por un exceso de confianza de los ciudadanos, y cuando esta confianza cae, ya no hay nada que hacer. Miércoles 23 de octubre de 1929. La bolsa sufrió un gran golpe al bajar en una sola sesión casi un 7%. Aquel día solo fue un augurio de lo que pasaría al día siguiente. El fatídico y recordado Jueves Negro de Wall Street. Jueves 24 de octubre de 1929. Se desató una furia vendedora, de manera que en pocos minutos se cursaron órdenes de venta por 1 millón de títulos. Las cotizaciones de esas acciones iban cayendo. Se llegaban a ofrecer paquetes de acciones a 1/3 de su valor, sin encontrar comprador. Los agentes de bolsa pedían desesperados garantías para aquellos títulos que con anterioridad se habían comprado a crédito, pero obviamente nadie podía cubrirlos. Empezaron a circular rumores de suicidios, gente tirándose desde rascacielos, y la gente de la calle, curiosa, empezó a entrar en las instalaciones. El pánico fue gigante. La policía de Nueva York tuvo que tomar posiciones para evitar posibles disturbios. Ya se había roto la burbuja. La reacción popular fue: esto no puede estar pasando. Para el mediodía, los principales jefes de los bancos se reunieron para intentar solucionar la situación. La reunión incluyó a Thomas Lamont, actuando como representante de JP Morgan Chase, Albert Wiggin, representante de Chase National Bank. Escogen a Richard Whitney, vicepresidente de la Bolsa de Nueva York, para actuar en su nombre. Para paliar la debacle inyectan dinero en una serie de valores que se suponían fiables, los que se conocen como blue chips. El multimillonario John Rockefeller hace lo mismo con esperanza de que cambie la tendencia. Lo consiguieron. La bolsa empezó a subir. Una intervención en los valores por parte de gente poderosa había logrado revertir la sangría de precios. Invirtieron grandes sumas de dinero para remontar los valores y volver a generar confianza en los inversores. El mercado remontó, incluso los periódicos anunciaban: la crisis de la bolsa ha pasado, pero esta inyección de confianza no fue suficiente. Tras una recuperación el viernes y otra pequeña el lunes, llegamos al martes 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro. El índice de la bolsa descendió más que ninguna otra jornada de la bolsa en la historia de Nueva York. Las bajadas continuaron hasta el mes de enero, cuando se tocó fondo. El gobierno, presidido por el republicano Herbert Hoover, no sabe cómo parar el golpe. Consecuencias. Mucha gente se arruinó. Los bancos también se arruinan al no poder recuperar el dinero prestado. Cerraron porque dejaron de ser solventes. Millones de personas pierden los ahorros guardados en esos mismos bancos. 3.000 de ellos cerraron en los 2 años siguientes. Después de aquello, la gente guardaba el dinero bajo el colchón. Muchas fábricas echaron el cierre. Aumentó el paro significativamente. Empiezan a aparecer barrios de chabolas por todo el país. Y como sucede en todas las caídas,
Finalmente terminó llegando a Sudamérica, Europa y hasta Australia. Inglaterra se cerró tras sus fronteras y abandonó el patrón oro. El paro se disparó en Francia e Inglaterra. El malestar y la crispación social, producto de la crisis económica, se disparó en Alemania. Un joven soldado austriaco empezó a abrirse paso como el símbolo de la salvación económica y el poderío alemán. Se llamaba Adolf Hitler. Bien, ahí entonces pudimos ver con un poquito más de detalle cómo se fue dando todo este proceso de la crisis del 29, ¿ya? Y que se complementa a lo que veníamos explicando. No sé si hay alguna duda o consulta respecto a lo que explicábamos o a lo que estábamos viendo recién, o está claro. No, profe. ¿Está claro, profe? Ya, muchachos, no sé si, bueno, yo creo que ya les llegó, pero la Miss Lucía les había enviado unas guías, ¿ya? A ver, les envié varias cosas. Un libro de historia universal, es uno, para que lo tengan, si es que alguno de ustedes no lo tenía, o alguno de sus compañeros, que lo descarguen. Libro de historia universal, donde aparecen los mismos temas que estamos comentando ahora, pero con un poquito más de detalle. Aparte del libro de historia, envié una guía de imperialismo, o sea, envié dos guías de imperialismo, ¿ya? Una que habla sobre el imperialismo en sí, y otra que es una guía de preguntas. ¿Vieron eso? ¿Vieron esas guías? Sí, yo vi lo de la que tenía como 8 páginas, que era de pura materia, y ¿Ya? también el libro. No había visto la de las preguntas, pero la Ah, tengo ya. descargada, sí, en todo caso. Ya. ¿Por qué les pregunto? Porque de cada tema, y sobre todo de estos temas, tengo varias guías. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a enviar, generalmente, no sé, ahora les enviaré una guía del periodo entre guerras o de la Primera Guerra Mundial, que fue el tema que vimos la semana pasada, una guía de preguntas, para que ustedes mismos la resuelvan. Y después, si alguno quiere las respuestas, me habla a mí, me puede enviar un correo y yo le doy la respuesta, le envío el listado con las alternativas para que vea cómo le fue, ¿ya? Eh, entonces, ese es el sistema. Por ahora no vamos a hacer revisión general de nada, pero yo les envío las guías con preguntas y después de un par de días les puedo enviar al que quiera, el que me diga, le envío las respuestas para que vea cómo estuvo en esos mini ensayos que son. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, ningún problema. Ya, excelente, excelente entonces. Al parecer no hay más dudas, no hay más preguntas, porque ese era el tema que íbamos a ver el día de hoy. Creo que estaríamos listos. Ya pues muchachos, entonces nos estamos viendo en un próximo encuentro virtual. Ahí ya saben, si alguien quiere la respuesta a esa guía de preguntas, me envía el correo y yo se lo reenvío, ¿ya? Así que estén bien, nos estamos viendo, cuídense. Ya, profe, Chao, profe, cuídese. que esté bien. Chao. Chao. Gracias.